Revista de prensa en directo América de France 24. Marta Moya con nosotros en el estudio. Marta, bienvenida. Buena mañana de martes. Ya avanzamos semana y vamos a empezar a hablar de Qatar, aunque no vamos a hablar precisamente del mundial que se está desarrollando en ese país. Sin embargo, el país del Golfo Pérsico y el mundial fueron escenario el domingo, ¿no?, de un encuentro simbólico que marca el deshielo en las relaciones entre Turquía y Egipto. Marta, así lo destaca un artículo del Middle East Eye. Sí, Raúl, buenos días. Vamos a hablar de este artículo que titula el Middle East Eye apretón de manos entre Erdogan y Al-Sisi. Qatar planeó el encuentro durante meses. Y es que en la ceremonia de inauguración el pasado domingo en Doha hubo un encuentro casi simbólico entre Recep Tayyip Erdogan y Abdel Fattah el-Sisi, el presidente de Egipto. Y esto es importante porque desde 2013, desde que se consumó el golpe de Estado en El Cairo, el golpe de Estado militar que lideró al-Sisi, Erdogan había llamado al-Sisi dictador y asesino y las relaciones estaban totalmente destruidas. Y no es precisamente casualidad que el emir qatarí, Tamim bin Hamad Al Thani, estuviera presente en esta foto que vemos aquí sonriendo detrás de Erdogan y al-Sisi, porque llevaba gestando el encuentro durante meses, según cita este artículo del Middle East Eye. Pese a todo, hay fuertes tensiones entre ambos países, destaca este artículo, por ejemplo, por los intereses en Libia de ambos países y también por la presencia de Hermanos Musulmanes, este grupo islamista que Egipto considera terrorista, ¿no? Desde Ankara consideran que ese apretón de manos tenía el fin de que Egipto, o sea, de que Turquía legitimara a al-Sisi como presidente legítimo de Egipto. Y desde Egipto confirmaron que esto significa la retoma de las relaciones bilaterales. ¿Por qué Qatar motivó el encuentro? Algunos analistas citan al Middle East Eye que no tiene fines más allá políticos que en la diplomacia deportiva, pero sin embargo Qatar sí que tiene intereses, sobre todo porque desde 2021 viene estrechando sus relaciones con Egipto y además busca un pacto duradero político en la región, sobre todo con el ojo puesto en Libia. Cambiamos ahora de tema, Marta, porque la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania vuelve a estar en todos los titulares de la prensa internacional por la consecución de los ataques, ¿no?, y los riesgos de un accidente nuclear, de momento hasta ahora descartados porque no hubo, digamos, implicaciones dentro de esa planta. Nosotros hoy destacamos un fragmento entonces de la entrevista al director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, estamos hablando de Rafael Grossi, esto en la televisión estadounidense. Sí, Raúl, nos centramos en el 60 Minutes, que es un programa de televisión del CBS News en Estados Unidos, y destaca una entrevista a Rafael Grossi, que es el director del OIEA, que es este organismo competente en la cooperación nuclear mundial, sobre todo en la utilización nuclear con fines pacíficos, ¿no? Grossi se entrevista con Leslie Stoll, que es la presentadora, hablan de Zaporilla y Grossi llega a decir que Rusia tenga una base militar en la planta nuclear de Zaporilla forma parte de un acuerdo para que no escale el conflicto y haya un posible accidente nuclear. Escuchemos. Cuando soy consciente de que una planta de energía nuclear está bajo ataque, mi mente no puede ni siquiera... Es alucinante. Dimensionarlo. ¿Qué significa? Bien, la demanda de protección de la planta es muy importante. No se bombardea una central nuclear, no se asalta una central nuclear. ¿Y si se utiliza una central como base militar? Esto es parte del acuerdo que he propuesto. Sí, pero nadie está de acuerdo. Lo harán. ¿Usted cree? Yo creo. Siempre optimista, usted es así. Debo hacerlo. ¿Tengo que tirar la toalla? Si lo hago, ¿se lo imagina? No. Bueno, y seguimos en Ucrania, Marta, porque el Washington Post publicó un mapeo de los datos analizados en cuanto al terreno que ha ganado y ha perdido Rusia desde el inicio de esta guerra. Sí, Raúl. ¿Qué ha ganado y perdido Rusia hasta la fecha en Ucrania? Se pregunta el Washington Post, y esto lo analiza con mapas y datos y sostiene, bueno, que la ambiciosa idea del Kremlin de conquistar toda Ucrania en poco tiempo al final no se materializó y que ahora está intentando retener aquello que obtuvo en los primeros meses de la guerra, ¿no? Esa guerra rápida al final no se consumó y dentro de 2 días se cumplen 9 meses de la guerra. El mapeo está hecho con el Institute for Study of War,
junto con el Washington Post, y sostiene que desde abril Rusia ha sido incapaz de conseguir más de 1.000 millas cuadradas a la semana. Antes de la invasión, el 24 de febrero, Rusia ya tenía el 7% del territorio ucraniano, con Crimea y algunas zonas de Lugansk y Donetsk, en la región oriental del Donbass. A finales de marzo, en ese primer mes de la guerra, Rusia consiguió hacerse con el 22% del territorio ucraniano y en estos momentos tiene más o menos el 17,4% del todo el territorio ucraniano, que es el dato, la porción de territorio más baja desde abril. Al principio se registraron grandes avances en el norte y en el sur, luego se replegaron las tropas del Kremlin al Donbass y ahora están intentando retener esa zona del este y del sur, aunque han sufrido grandes pérdidas en Kharkiv o en Jersón. Los analistas dicen al Washington Post que la estrategia del Kremlin ahora pasa por agotar a esas fuerzas ucranianas con el fin de disminuir la confianza de los aliados, y una de las claves también es si Ucrania logra mantener esa resistencia en estas semanas previas al invierno, cuando las fuertes lluvias y el barro digamos que dificultan estos movimientos militares. Rápidamente, Marta, ¿cómo se despide la prensa de Pablo Milanés? Empezamos con el Granma de Cuba, que dice: falleció el reconocido trovador cubano Pablo Milanés. Como decíamos en el informativo, Miguel Díaz-Canel ya expresó sus condolencias. Destaca que es una voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación y una de las figuras más reconocidas de la música cubana. Su legado musical, 40 discos y un referente ineludible de la identidad y la cultura cubana, así como de la revolución. El Diario de Cuba dice: muere a los 79 años el trovador cubano Pablo Milanés tras una larga enfermedad, falleció en España, y la corresponsal del Diario de Cuba dice que en junio, cuando se presentó por última vez en La Habana, ya sonaba esa representación a despedida, ¿no? Y por último, El Mundo de España sostiene que desde su fallecimiento ya se convierte en una leyenda del siglo XX y que entró en la música cubana sentando cátedra en los años 60. Marta, gracias como siempre por toda la información. Mañana con más revista de prensa. Gracias, Raúl. Y saludamos a